Es un placer, como siempre, recibir a la historiadora Carmen McEvoy, que ha renovado los estudios primero sobre el siglo XIX de nuestro país y a partir de una visión de la manera como accedimos a la independencia, la clase política que apareció, los desafíos institucionales que enfrentaron, ha echado una luz original sobre nuestros males contemporáneos. Carmen McEvoy, buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros en Las Cosas Como Son. Buenas noches, Fernando. Es para mí un gusto estar nuevamente conversando contigo y primero que nada, nuestra noticia del día y probablemente del siglo es Kimberly García. ¿No? Yo creo que 2 medallas de oro para el Perú, inédito en la historia del deporte, en el momento que más necesitamos de éxitos, de alegrías, llegan a través de esta corredora de fondo, ¿no? Y acá justamente el Perú siempre lleno de símbolos, ¿no? Mientras que el desastre político nos agobia, los peruanos están en su marcha de fondo, ¿no? Entonces esta fondista que se envuelve con la bandera peruana, yo en la mañana estaba emocionadísima de verla en Oregon, que es el estado de mi hijo político, que me llamó para felicitarme. Entonces yo creo que esa es la noticia y esa es la celebración que nos tiene que dar esperanza sobre un Perú trabajador, disciplinado, que se quiere a sí mismo, ¿no? Y yo creo que ahí tenemos que detenernos para llenarnos de energía y continuar, digamos, con esta tarea política que, como tú muy bien has dicho, se ve muy complicada. Muchas gracias, Carmen, por recordarnos eso y por poner eso en la balanza de nuestros males y nuestras virtudes. Es tanto más estimulante lo que tú has dicho, que también, no solo en lo político, sino en lo futbolístico, hemos atravesado una semana difícil donde han hablado todos y, sin embargo, no sabemos qué es lo que ha pasado. Nadie ha dicho claramente cuál es la causa por la que el director técnico con más éxitos de la historia de nuestra selección se va. Ni él lo ha dicho, ni lo ha dicho, por supuesto, menos el presidente de la federación, que se ha quedado callado. De manera que los éxitos de nuestra compatriota de Junín, en Oregon, Estados Unidos, son efectivamente muy a resaltar. Sin embargo, mi deber profesional es recordar otros aspectos menos brillantes, y entre ellos uno que es confrontado directamente por Proética, que hay que recordar, es el capítulo peruano de la asociación internacional más importante sobre lucha contra la corrupción y por la transparencia en el mundo, Transparencia Internacional. Usted es presidenta del capítulo peruano y han publicado ayer un comunicado con un tono muy firme, con un estilo que se nota muy influenciado por usted, puesto que se hacen referencias históricas a nuestra república bicentenaria pero frágil, dice usted, y ahí sostiene en el penúltimo capítulo: consideramos necesaria la salida por vías constitucionales del presidente de la República y el adelanto inmediato de las elecciones generales como parte de una respuesta que enfrente los problemas de una crisis estructural. Claro, clarísimo. Para ustedes es necesario que el presidente Castillo cese de serlo. Claro, y este pronunciamiento ocurre antes de la última investigación, ¿no? El presidente Castillo, algo inédito en la historia del Perú, suma ya 4 investigaciones, ¿no? Investigaciones serias, investigaciones que si se corroboran, probablemente, si vas al título de nuestro pronunciamiento, lo que va a causar es más degradación de la primera magistratura de la nación, ¿no? de la presidencia del Perú, que nos representa a todos, ¿no? Entonces, es una presidencia que ha venido degradándose, como bien lo decimos en nuestro pronunciamiento. Él ya la encontró erosionada, agujereada, pero ha colaborado a que este proceso se acelere, y lo que está ocurriendo es que el Estado peruano está entrando en parálisis, en uno de los momentos probablemente más difíciles de la historia, no solamente del Perú, sino de la humanidad, ¿no? Con una guerra, con problemas de hambruna que se van a venir, una inflación económica. En este momento lo que necesitamos es
un presidente que se preocupe de 30 y tantos millones de peruanos y no en su sobrevivencia, ¿no? Entonces acá el tema fundamental es decidir entre la sobrevivencia personal del presidente o que el Perú logre salir airoso de esta crisis que, como muy bien decimos en el pronunciamiento, es una crisis estructural que viene de muy atrás y que un maestro rural que prometió revertir o mover, digamos, el modelo, ha terminado entrando en el mismo laberinto que todos bien conocemos. Ahora, ustedes subrayan que hay que hallar las vías constitucionales para que el señor Castillo deje la presidencia. ¿Cuáles pueden ser esas vías? Naturalmente hay una polémica jurídica en torno a la vacancia, la inhabilitación, la suspensión y otros conceptos. Pero a usted, ¿cuál le parece, como ciudadana que ha observado y que ha visto muchos otros casos a lo largo de nuestra historia, donde se ha llegado a un entrampamiento, cuál le parece que es la vía más razonable y más rápida para que el señor Castillo no siga dañando nuestros valores democráticos y nuestra institucionalidad? Bueno, primero, Fernando, yo creo que acá, como en grandes nudos históricos, hay que tener paciencia, hay que respirar hondo, hay que pensar que lo que hagamos no nos cause más problemas, que digamos, las decisiones sean las adecuadas. Y yo creo que hay que dejarlo en el Congreso de la República, que probablemente estarán haciendo su trabajo. Yo confío mucho en la Fiscalía de la Nación. Hay un equipo de mujeres profesionales, servidoras públicas. Yo creo que acá lo importante, así como estamos celebrando a Kimberly, lo que hay que subrayar es que hay servidores públicos que están defendiendo al Estado peruano, ¿no? Y yo creo que hay que confiar en esa defensa, hay que confiar que la Fiscalía haga su trabajo de investigación y que nos presente, probablemente le presentará al Congreso los resultados, y ahí se tomarán las decisiones del caso. Hay juristas, como es el caso del doctor Azabache, que piensa en una suspensión, ¿no? Eso hay que discutirlo, hay que conversarlo. Este país, el Perú, nos pertenece a todos. Y esta es una conversación que tenemos que llevar con calma, con tranquilidad, pero con firmeza. Porque como tú bien dices, el Estado peruano está implosionando. Y no sabemos en qué momento esa implosión puede derivar en una violencia que no vamos a poder controlar. Y no queremos llegar a ese momento, ¿no? Entonces, con calma, pero al mismo tiempo con firmeza, encontrando primero la decisión de la Fiscalía en cuanto a los resultados de las investigaciones, y después se verá, ¿no?, qué cosa es lo que le conviene más al Perú. Carmen McEvoy, con el mismo entusiasmo con el que contribuyes a observar de manera rigurosa la actualidad de nuestro país, te vuelcas a la historia de nuestro país, y esto se va a expresar en las crónicas bicentenarias que comenzarán el próximo jueves 28, día emblemático por excelencia, promovida por la Fundación Konrad Adenauer, y que vas a codirigir con el profesor Manuel Velázquez. ¿Por qué es importante que los peruanos amen y conozcan su historia? Bueno, primero que nada, recordar que Proética no solamente está en el tema de los pronunciamientos, tenemos una encuesta que va a venir muy pronto sobre corrupción, pero estamos preparando también un programa de talleres para maestros en temas de historia, de educación cívica. O sea que Proética también se va a abrir a esta difusión de la historia del Perú. Ahora, la pregunta es, ¿por qué? Porque uno no ama lo que no conoce, ¿no? Entonces yo creo que hay que amar la historia del Perú, y estas crónicas bicentenarias que se inauguran, bueno, es una síntesis con Marcel Velázquez, con el apoyo de la Konrad Adenauer, que cumple 60 años, que es para celebrarlo, ¿no? Instituciones que... Yo creo que lo importante acá, Fernando, es que existen instituciones en el Perú, como Proética, como la Konrad Adenauer, como montones de asociaciones civiles que vamos a participar en esta gran discusión que se nos viene, ¿no? Pero por otro lado, el tema de las crónicas es porque el 28 de julio tenemos que celebrarnos. Y tenemos que celebrar las luces y las sombras de nuestra historia, ¿no? Y hemos tenido momentos extraordinarios, ¿no?, donde el Perú se ha levantado
y ha sacado esa energía que nos ha enseñado esta Huanca, la podemos sacar, ¿no? Con amor, con sacrificio, con disciplina. Entonces yo creo que las crónicas son un poco iluminar 200 años, porque la discusión va a ser sobre los 200 años con Marcel, pero también tenemos estos videos animados que hemos producido con la Konrad Adenauer, que son de libre descarga y que queremos compartir con los maestros de todo el Perú, con todos los amantes de la historia, no necesariamente académicos, y celebrarnos el 28, porque el Perú sigue marchando, como nos los ha mostrado Kimberly, ¿no? Entonces el Perú marcha con su energía, con su carga histórica, tratando de resolver sus problemas, que siempre los resuelve, ¿no? Nosotros siempre encontramos en medio de estas... Ojalá que esta resolución del problema nos permita asumir todos los errores y que tengamos un espíritu autocrítico cuando finalmente encontremos el camino republicano que nos fue prometido hace 200 años. En septiembre vamos a celebrar los 200 años de la instalación del primer Congreso Constituyente bajo la dirección de ese chachapoyano extraordinario que fue Toribio Rodríguez de Mendoza, ¿no? Maestro de juventudes. Entonces, a eso nos vamos a referir el 28, pero también a momentos difíciles como fue la Guerra del Pacífico, ¿no? Y todos estos momentos críticos que ha vivido el Perú, pero con la energía, con la creatividad y con el amor a la vida que nos caracteriza. Brevemente, porque el tiempo nos ha vencido ya, Carmen, quisiera preguntarte si tú consideras que entre los grandes gestos de amor al país y compromiso con sus valores, figura el de renunciar cuando uno se da cuenta que más está generando daños que bienes. Y en realidad el gesto inicial es el de San Martín, ¿no? Es la renuncia más impresionante que ha habido en nuestra historia. Me voy, que venga otro. Yo no lo puedo hacer, no tengo las armas, no tengo el dinero, lo que fuera. Mis ideas no corresponden con el momento, quizá, pero renunció. Es la renuncia que permite nuestras victorias en Ayacucho y Junín. Exactamente, y aparte San Martín, después de haber cruzado los Andes, después de haber liberado Chile, después de haber liberado al Perú, tiene la grandeza del desprendimiento, ¿no? Bueno. Yo creo que acá el gran tema en el Perú es aferrarse al poder por cuestiones que no necesariamente son productivas. Entonces, lamentablemente, la renuncia desprendida es una gran lección. Es lo que vemos más en los tiempos que corren, Carmen. En todo caso, gracias por tu trabajo en Proética y sobre todo, gracias por enseñarnos a amar nuestro país y nuestra historia. Muy buenas noches para ti. Es el momento de darle la palabra a mi colega Mauricio Fernandini, al que veo listo para explicarnos en qué consistirá esta noche las claves del día. Mauricio, buenas noches. Muy buenas noches, Fernando. Tenemos una clave que tiene el grado superlativo de esperanza, el triunfo de Kimberly García, esta huancaína que cuando tenía apenas 5 años de manera autodidacta empezó a practicar esta disciplina que hoy le ha entregado a nuestro país 2 medallas de oro. Vamos, obviamente, a detenernos en el trabajo de la Fiscalía de la Nación y las investigaciones que están en curso contra el presidente Pedro Castillo. Por otro lado, Fernando, nos concentramos en el Congreso, a escasos 4 días de saber definitivamente cuáles son las listas que van a competir. Hay una confirmada, Lady Camones de Alianza para el Progreso, pero otra se ha caído en el camino, la de Renovación Popular. Pensábamos que el traslado de Gladys Chaiz de una bancada a otra aseguraría su postulación. Hoy esto ha sido descartado. Mauricio, muchas gracias. Ya sabemos entonces lo que podremos aprender entre las 7 y las 8:30 aquí en RPP en las claves del día. Muchas gracias por su sintonía. Que tengan un feliz fin de semana y que podamos vernos a las 6 a una nueva versión el próximo lunes de Las Cosas Como Son. Muy buenas noches.